Me dejó porque necesitaba emociones fuertes. Pero ahora que está embarazada, volvió detrás de mí porque conmigo se siente segura. Ella cambió 10 años de planificación por una búsqueda de emociones fuertes. Me dejó pensando que el mundo tenía más que ofrecer. Yo me reconstruí pedazo a pedazo, y fue lo mejor que me pasó. Pero ahora ella está de vuelta. Y no es por añoranza. Es porque finalmente descubrió el precio que se paga por vivir sin ningún plan. Y quiere que yo pague la cuenta. Mi novia me dejó porque yo era muy estable, y ella necesitaba emociones fuertes. Pero ahora que está embarazada, volvió detrás de mí porque conmigo se siente segura. Estos últimos años han sido los más difíciles, desafiantes y estresantes de mi vida. Pasé de tener todo planeado, con expectativas claras sobre el futuro, a sufrir el abandono de la mujer con la que pensé que construiría una familia. Sin embargo, ahora que miro hacia atrás, no puedo evitar sentirme satisfecho. Estoy mejor de lo que jamás habría imaginado, y sobre todo, me libré de una mujer que solo me habría dado problemas. Tuve una relación de casi 10 años con Yolanda. Compartíamos un departamento alquilado y llevábamos una rutina muy tranquila. Por eso, cuando un día llegó al departamento y dijo que quería terminar, fue tan inesperado, tan repentino, que al principio pensé que era una broma de mal gusto. Me quedé completamente helado y confundido. No teníamos problemas graves, no estábamos distantes, no habíamos discutido nada que justificara un giro tan brusco. Si estuviéramos pasando por una mala racha, tal vez lo habría entendido, pero no era el caso. Todo estaba bien, o al menos así lo veía yo. Lo digo sin exagerar. Teníamos varios planes en marcha. Durante meses habíamos trabajado en ellos con disciplina. Unos 6 meses antes de que terminara conmigo, habíamos dado el primer paso para cumplir nuestro sueño de tener un lugar propio. Conseguimos una oportunidad en un edificio en construcción que estaría listo un año después. Aprovechamos un descuento en la preventa y pagamos una entrada de $20,000, siendo $10,000 cada uno. Era el resultado de años de ahorro, sacrificios y decisiones responsables. Después de eso, pasamos 6 meses pagando las cuotas mensuales, siempre a partes iguales. Era un plan a largo plazo que nos emocionaba mucho. Todas esas cosas estaban frescas en mi mente cuando Yolanda me dejó. Recuerdo cada palabra que me dijo esa noche. Aún puedo escuchar el tono de voz tan calmado, como si lo hubiera practicado varias veces frente al espejo. No lo tomes a mal, pero me di cuenta de que contigo nunca voy a crecer. No me motivas. Eres muy tranquilo. Esas frases me golpearon más fuerte de lo que quiero admitir. No entendía qué significaban. ¿Cómo podía eso impedirle crecer? Le pregunté si hablaba en serio, esperando que se echara atrás, pero solo reafirmó lo dicho. Te amo, pero contigo no puedo ser completamente yo misma. Eres demasiado estable, y yo necesito algo más en mi vida. Pronunció la palabra estable como si fuera algo despreciable, casi como si le diera vergüenza vivir una relación sin caos. Después siguió explicando que era lo mejor para los dos, que necesitaba pensar en sí misma, que no podía dejar que el pasado la retuviera. Yo solo escuchaba, sin poder procesar nada. Un mes antes, yo había comprado un anillo de compromiso. Tenía la idea de pedírselo en matrimonio en nuestro 10º aniversario, que sería en 2 meses. Pero ahí estaba ella, terminando conmigo como si nada. En ese estado de desesperación, sin pensar bien, fui a buscar la cajita del anillo que tenía escondida. Me arrodillé frente a ella y con la voz temblando dije, entonces dejemos el pasado atrás. Empecemos una nueva etapa. ¿Quieres casarte conmigo? Nunca olvidaré su reacción. Puso cara de asco, como si estuviera arruinando un plan cuidadosamente armado. Negó con la cabeza varias veces, como queriendo escapar de esa escena. No hagas eso, levántate. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Esa frase me partió el corazón. Si existía un peor que aquel, aún no lo conocía. Pero aún así, intenté una última cosa. Una carta desesperada. Además del departamento, tenemos que pagar juntos. Está en el contrato. Es de los dos. No puedes simplemente irte. Ahí fue cuando perdió la paciencia conmigo, como si yo fuera el equivocado en la historia. Es que no entiendes. Ya no quiero nada contigo. El departamento no me interesa. No quiero saber de nada más. Haz lo que quieras, pero déjame en paz. Lo dijo así, sin pensar en las consecuencias, sin considerar el trabajo de años, los sacrificios, el dinero, nada. Entonces, tomó algunas de sus cosas más importantes. Antes de irse, dijo que volvería después por el resto. Aquel momento fue el punto más bajo de mi vida, no solo por los casi 10 años de relación que se fueron al agua, sino también por la amistad que teníamos desde mucho antes.
Los dos teníamos 28 años en esa época, y hasta hoy no entiendo qué le pasó por la cabeza. Algunas personas me dijeron que tal vez le dio pánico acercarse a los 30, o que pensó que debía aprovechar la juventud. Nunca supe la verdad. Los días que siguieron fueron un infierno. No podía trabajar bien, no podía dormir, no podía comer. Por las noches me encerraba en el departamento, mirando al vacío, sin energía para hablar con nadie. La única persona a la que le conté lo que pasó fue a mi mejor amigo Jorge. Él literalmente me sostuvo cuando no podía mantenerme en pie. Se quedó conmigo varios días, me obligó a salir, me ayudó a ordenar el departamento. Además, fue él quien insistió en que buscara un abogado para resolver lo del departamento. Me explicó que, aunque ella se negara, legalmente todavía figuraba como propietaria y responsable de la deuda. Si yo quería pagar todo solo, necesitaba que ella renunciara por escrito a sus derechos y responsabilidades. El mismo Jorge se encargó de hablar con ella. Cuando Yolanda volvió por sus cosas, le dijo que tenía que encontrarse conmigo en la notaría unos días después para firmar los documentos. Ella no discutió, solo aceptó de forma seca, como si no le importara. Y esa fue la última vez que la vi en casi 2 años. El día que nos reunimos en la notaría y firmamos la renuncia, ella entregó sus derechos sobre el departamento, librándose de cualquier obligación futura. Era un trámite formal, pero para mí significó el cierre definitivo de nuestra historia. Por un lado, me beneficiaba enormemente, porque pasaba a ser el único propietario. Por otro, también pasaba a ser el único responsable de las cuotas mensuales. Y ese fue mi siguiente problema. Apenas estaba empezando a recuperarme del desastre emocional que Yolanda había provocado, cuando me di cuenta de que tendría que pagar la cuota completa del departamento solo. Fue entonces cuando entendí que, en cuestión de meses, me quedaría sin ahorros, incapaz de pagar tanto las cuotas como el alquiler. Y esa situación tendría que mantenerse por lo menos 1 año y medio más, hasta poder mudarme al nuevo departamento. Y, como si fuera poco, justo cuando intentaba mantenerme firme, empezaron a llegar noticias de la nueva vida de Yolanda. No había pasado ni una semana desde que terminó conmigo, y ya estaba subiendo stories en fiestas, rodeada de gente que yo ni conocía, con esos mensajes típicos que todos hemos visto. La vida es una sola, y hay que disfrutarla. Mejor mal acompañada que sola. Cosas así. En poco tiempo, algunos amigos me contaron que estaba saliendo con otro hombre. No sé si empezaron a verse antes o después del rompimiento, pero en el fondo no importaba. Lo único que pensaba era que, al final, eso debía ser lo que yo le impedía hacer. No poder estar con otros, no tener la libertad que tanto decía necesitar. Todo eso fue lo que me obligó a actuar, porque ya entendía que a ella no le interesaba nada del departamento, ni de los planes, ni de la vida que habíamos construido, y si no hacía algo, perdería todo por lo que me había esforzado durante años. Pero una cosa era entenderlo, y otra muy distinta era conseguir el dinero para mantener las cuotas solo. Mi primera opción fue hablar con mi jefe. Pedí un aumento o más horas, algún ajuste que me permitiera incrementar mis ingresos, pero por ese lado no conseguí nada. Era un hombre complicado, orgulloso, al que le gustaba tener el control. Apenas escuchó lo que necesitaba y dijo que no era posible, que la empresa no estaba en condiciones de dar aumentos, que él no podía inventar dinero. No había espacio para negociar. Después de eso, empecé a cortar gastos en todo lo que pude. Lo primero fue volver a la casa de mis padres para ahorrar en alquiler. No era lo ideal, porque igual tenía que enfrentar los pagos del departamento, pero al menos me quitaba un peso de encima cada mes. Mis padres me recibieron sin hacer preguntas. Me ofrecieron la casa, la comida y hasta algo de dinero cuando lo necesité. Sin embargo, aún con ese apoyo, la situación se volvió insostenible. Después de 6 meses, estaba en un punto crítico. Había vendido muchas de mis cosas, usaba lo que había en la casa de mis padres, y mi cuenta de ahorros estaba en cero. Mi madre hasta me había prestado dinero para completar una cuota especialmente pesada. Fue en ese momento cuando revisé mis cuentas con calma y acepté lo obvio. Ese departamento estaba fuera de mi alcance si seguía en el mismo empleo. No había forma de mantenerlo a largo plazo siendo solo yo. Pero la idea de renunciar al departamento me irritaba más de lo que puedo describir. Sentía que, si lo abandonaba, le estaría dando la victoria a Yolanda, que su decisión impulsiva destruiría un sueño que habíamos construido juntos. Y fue esa sensación la que me empujó a tomar una decisión que nunca había considerado en serio. Decidí apostar todo. Empecé a buscar un nuevo empleo, uno que pagara mejor, que me permitiera mantener las cuotas sin depender de nadie.
Sabía cómo era mi jefe. Sabía que, si se enteraba de que estaba enviando currículums, podría usarlo en mi contra y hasta despedirme. Pero también sabía que, si me quedaba ahí, nunca saldría de esa situación. Era arriesgarme o perderlo todo. Había otro riesgo, no encontrar nada y quedarme sin trabajo. Pero me repetía que tenía experiencia, que había trabajado duro, que mis habilidades valían. Así que apunté alto. No busqué mejoras pequeñas. Envié currículums a empresas grandes, con sueldos mucho más altos que el mío. Quería algo que cambiara completamente mi situación. Para mi sorpresa, una semana después, una de esas empresas me llamó. Querían entrevistarme. Marcaron la entrevista para un día de semana por la mañana, lo que me obligó a pedir permiso en mi empleo actual. Terminé siendo sincero con mi jefe. Le dije que necesitaba la mañana libre. Él, como siempre, reaccionó con desprecio. Me preguntó si estaba pensando en ir a una entrevista en otro lugar. Le respondí que sí. Su respuesta fue directa. Si mañana no estás en tu puesto a tu hora, considérate despedido. Pensé en eso toda la noche. Si iba a la entrevista, perdía mi empleo actual. Pero si me quedaba, significaba perder el departamento, perder años de esfuerzo y, además, quedarme atrapado con un jefe que ya sabía cómo me presionaba. En ese momento entendí que no tenía otra opción. Tenía que arriesgarme. A las 10 de la mañana del día siguiente, estaba sentado en la recepción de la otra empresa, esperando mi entrevista. Fue entonces cuando recibí un mensaje de mi jefe. Mañana pasa a firmar tus documentos y a recoger tu liquidación. Lo bloqueé sin pensarlo 2 veces. Solo podía concentrarme en lo que venía. La entrevista salió muy bien. Conecté con la encargada de recursos humanos. Sentí que ella entendía mis motivaciones, mi experiencia y mis objetivos. Pero aún así, al final solo dijo lo de siempre. Te llamamos. 2 semanas después, ya estaba desempleado, viviendo con mis padres, con cuotas que solo podría sostener por algunos meses más con el dinero de la liquidación. Al mismo tiempo, veía a Yolanda subiendo fotos de fiestas, viajes y ahora también de un nuevo novio. Era un golpe tras otro, pero no podía darme el lujo de parar. Seguí enviando currículums todos los días. Conseguí un empleo temporal en un bar, por las noches. Dormía poco, trabajaba lo máximo posible, y cada centavo que ganaba lo guardaba para no atrasarme en las cuotas. A veces me preguntaba si todo eso valía la pena, pero no dejaba que ese pensamiento creciera. Tenía una meta, y necesitaba alcanzarla. Hasta que, un lunes por la mañana, recibí un correo de la empresa donde había hecho la entrevista. El gerente quería reunirse conmigo para la etapa final del proceso. 3 días después, me ofrecieron el empleo. No sé cómo describir esa noche en casa de mis padres. Era como si me hubieran quitado un peso del pecho. Mi salario prácticamente se duplicó, y las posibilidades de crecimiento eran mucho mayores. Aún así, los meses siguientes siguieron siendo difíciles. Tuve que mantener un equilibrio muy estricto para no atrasarme, pero finalmente lo logré. Siempre estaré agradecido a mis padres por el apoyo, no solo financiero, sino emocional. El día que me mudé a mi departamento, del que ahora era dueño total, sentí que había cruzado una meta que antes me parecía imposible. Habían pasado casi 1 año y medio de preocupaciones constantes, pero ahí estaba yo, con las cuentas al día. Sin ahorros, sí, pero también sin deudas y sin depender de nadie más. 4 meses después de mudarme, estaba completamente relajado una tarde, descansando del trabajo, cuando alguien tocó la puerta. Al abrir, me encontré cara a cara con Yolanda, sonriendo como si nada hubiera pasado. Habían pasado casi 2 años desde que me dejó para disfrutar la vida, y ella había cambiado. Tenía el pelo muy corto, un piercing en la nariz, y se vestía de forma más atrevida que antes. Pero también se notaban canas. Ya tenía 30 años y algunos hilos plateados en un lado de la cabeza. Además, tenía arrugas marcadas alrededor de los ojos. Había envejecido, supongo que consecuencia de su nueva vida. Intentó entrar al departamento con la naturalidad de quien visita a un amigo de toda la vida, pero no la dejé. Me mantuve firme en la puerta y le pregunté qué quería. Ella respondió con una sonrisa. «Vamos, no seas así. Me enteré de que ya te mudaste de la casa de tus padres y quise ver el departamento. Al fin y al cabo es algo que es nuestro, ¿no?» Eso me hizo darme cuenta de que ella también había estado pendiente de lo que yo hacía, pero no me moví de la puerta. Solo la miré. Cuando vio que no la dejaría entrar, se quedó callada. Entonces repetí mi pregunta. ¿Qué era exactamente lo que quería? Cuando empezó a llorar, ya no me sorprendió. Su reacción fue bastante exagerada. Se cubrió la cara con las manos, respiró hondo como si estuviera al borde de un colapso y se acercó a mí como esperando que la abrazara. Pero eso no me conmovió en absoluto.
No era odio ni rencor, era simplemente que ya no la reconocía. Era como ver a una extraña imitando a alguien a quien yo había amado. Finalmente, empezó a hablar. Dijo que había cometido un gravísimo error al dejarme, que se había equivocado, que había buscado cosas que no le dieron lo que esperaba. Aseguró que ahora, después de tanto tiempo, había entendido que los únicos momentos de su vida en que se sintió tranquila y segura fueron los que compartimos juntos, que ahora se sentía sola, vulnerable, sin rumbo. Dijo todo eso entre lágrimas, mirándome como esperando que yo sintiera algo parecido a la compasión, pero yo ya no estaba en ese lugar. Decidí ser claro desde el principio. Yolanda, no tienes idea de cuánto ha cambiado mi vida desde que te fuiste. Ahora me siento bien, mejor que nunca. Y para llegar hasta aquí, tu ausencia fue necesaria. No te necesito. Y siendo honesto, tú me traerías inseguridad. Nunca vamos a volver. Empezó a llorar aún más fuerte, como si mis palabras fueran un golpe que no esperaba. ¿Y el anillo? Preguntó. Me preguntaste si quería casarme contigo. En ese momento estaba confundida y me asusté con la propuesta, pero ahora estoy lista. Quiero casarme. Sé que eres la persona indicada. Debemos estar juntos. Ese anillo fue una de las primeras cosas que vendí cuando empecé a quedarme sin dinero, así que ni siquiera consideré sus palabras. Y cuando vi que no tenía más que decir, simplemente cerré la puerta. Pensé que eso sería suficiente para que entendiera, pero estaba equivocado. No fue la última vez que vino a buscarme. Empezó a aparecer de vez en cuando. Una noche llegó con comida y una botella de vino. Dijo que solo quería calmar los ánimos, que no veía por qué no podíamos ser amigos. La rechacé y me encerré. Le dije que estaba todo bien, que no necesitaba más amigos y que no veía sentido en fingir una cercanía que ya no existía. Días después, insistió otra vez. Quiso invitarme a cenar, como si solo necesitáramos hablar. Luego fue a casa de mis padres, pensando que allí encontraría apoyo, pero ellos sabían perfectamente todo lo que había pasado. No encontró lo que buscaba, y yo tenía muy presentes las palabras de mi amigo Jorge desde el principio. Ella quiso divertirse, disfrutar la vida, vivir sin responsabilidades. Ahora que ya lo hizo y vio lo que vale para los demás, quiere volver a lo seguro. Según Jorge, algunas personas le contaron que Yolanda había estado con varios hombres, pero con ninguno había llegado a nada serio. Ninguno la veía como ella quería. La trataban como algo del momento, alguien para acompañar una noche o un fin de semana, y nada más. Su nuevo grupo de amigos la consideraba divertida, pero nunca alguien confiable. Nunca alguien para un compromiso serio. La próxima vez que Yolanda apareció en mi departamento fue la última que toleré. Me harté y le dije directamente que, si seguía viniendo sin mi permiso, pediría una orden de alejamiento, que no era bienvenida, que ya no quería hablar con ella. Pero su respuesta fue lo que realmente me sorprendió. Yo pagué la mitad de la entrada y 6 meses de las cuotas de este departamento, del que solo tú te estás beneficiando. Eso no es justo. Tengo los mismos derechos que tú, y si no me dejas entrar te voy a denunciar. No me obligues porque lo voy a hacer. No me di el trabajo de discutir. Le cerré la puerta en la cara. Empezó a gritar que me denunciaría, que no permitiría que le robara lo que era suyo, que no iba a dejar que me quedara con todo. Era como si hubiera borrado de su memoria que ella misma había firmado la renuncia de sus derechos frente a un notario. Gritó un rato, pero cuando vio que no abriría, se fue. Pasaron varias semanas sin que volviera. Pensé que finalmente había entendido, hasta que Jorge me dio la noticia que explicaba todo lo que estaba pasando. Yolanda estaba embarazada. Esa era la verdadera razón de su desesperado intento de volver conmigo, de las visitas constantes, del intento de entrar al departamento, del repentino interés en reclamar algo que había abandonado hacía casi 2 años. No sabía quién era el padre, no tenía estabilidad, no tenía una relación seria. Y todo eso coincidía con que, de repente, yo representaba exactamente lo que había perdido: estabilidad, seguridad y un hogar. Saber eso fue la confirmación final que necesitaba. Que Yolanda hubiera terminado nuestra relación 2 años atrás fue, sin duda, lo mejor que pudo pasarme. Fue difícil seguir adelante, difícil recuperarme, doloroso reconstruir todo solo, pero cada paso valió la pena. Ahora estoy en un lugar mucho mejor del que estaría si siguiéramos juntos. No habría cambiado de empleo, no habría crecido como crecí, simplemente habría seguido dudando. ¿Qué haría ella después? ¿Qué decisión impulsiva podría arruinar mi vida? Así que, ahora que está lejos de mi vida, solo espero que siga así, bien lejos. Comentario. Reddit. Y ahí va gente.
Ahí tienen el ejemplo perfecto de lo que llamamos quien no te quiere te busca, elevado a la 10ª potencia. La chica deja al hombre porque era muy estable. O sea, tenía trabajo, pagaba las cuentas y no era un caos andante. Y sale por ahí, pensando que la vida era una película Disney con fiesta, viaje y guión sin consecuencias. Y lo mejor de todo, la cereza del pastel de la ironía. Vuelve corriendo no por amor, no por nostalgia, sino porque está embarazada, y se dio cuenta de que el único hombre estable de su vida ya había seguido adelante.